Conversatorios Ciudadanos. Agradecemos por el apoyo a Nova Travel. Innovar es viajar. BIS, Inteligencia Empresarial. EBP, Eficiencia Energética. Cuenca Legal, Servicios Jurídicos. Baby Spa, Cuenca. Distrito, Taller de Tapas. De Mousse, dulzuras para compartir. Togra, Consultores Asociados, Asesores Tributarios. Muy buenas noches, queridos seguidores de la Corporación Juventud Independiente. En este caso vamos a realizar el último conversatorio con candidatos para la Asamblea Nacional por la provincia de La Suay. Como Corporación Juventud Independiente estamos promoviendo el voto inteligente, el voto responsable, ya que las autoridades que nos van a representar en este siguiente periodo tienen que ser autoridades dignas y para eso las propuestas que tienen ellos tenemos que conocerlas y gracias a este medio vamos a escuchar todas las propuestas. Nuestro fin es generar un acercamiento y una participación ciudadana con ustedes, con nuestros seguidores, tanto del Cantón Cuenca y de la provincia de La Suay. Es por eso que hoy nos acompaña la Alianza Igualdad Participa, conformada por el candidato a primer asambleísta, el ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, y la candidata a segunda asambleísta, la ingeniera Carla Beltrán. Para esta entrevista, estimados Marcelo y Carla, vamos a dividirla en dos partes. La primera parte van a ser preguntas que ya están estructuradas por los directivos de la corporación. Va a haber una pausa y posterior a eso vamos a responder algunas preguntas de nuestros seguidores. Estimado Marcelo, para usted es la primera pregunta. A pesar que usted ya tiene una vida pública muy reconocida por varios años, tanto en la prefectura y en la alcaldía, ¿quién es Marcelo Cabrera? ¿Nos puede comentar qué experiencias ha tenido en la vida pública y por qué ha decidido candidatizarse para asambleísta por la provincia de La Suay? Gracias, Mario. Realmente muchas gracias por la invitación. Mire, Mario, soy un ciudadano común y corriente como quien quiera de los que me ve y me oiga, y desde luego he sido desde épocas primarias, ya sea dirigente estudiantil en la Universidad de Cuenca cuando cursaba mis estudios de Ingeniería Civil, luego decano y subdecano decano por varios periodos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, luego presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador y de la SUAY también por 2 oportunidades, luego prefecto provincial de la SUAY por 2 oportunidades y finalmente alcalde de Cuenca por 2 oportunidades. Mario, simplemente mi vocación de servicio y el apoyo de la gente, el honor que he tenido de estas dignidades han hecho que definitivamente mi contacto con los ciudadanos, con las ciudadanas, con los jóvenes sea permanente durante todo este tiempo. El conocer las necesidades tan de cerca en su trayectoria le ha hecho que usted se decida por un curul en la Asamblea. Mario, hay desafíos en la vida y esos desafíos hay que aceptarlos. Mire, como ecuatoriano, como azuayo, como cuencano, y creo que ningún ciudadano puede aceptar que la Asamblea Nacional, el máximo organismo de legislación del país, tenga tan bajo nivel de aceptación. No creo que nosotros seamos quienes los únicos que van a salvar a la Asamblea Nacional, pero si es necesario, Mario, jóvenes, señoritas, si es necesario poner un granito de arena para que esta historia cambie. Yo creo que es importante sumar esfuerzos, sumar voluntades, y este organismo tiene que cambiar, dejar de ser un organismo en donde la corrupción, en donde el palanqueo, en donde los intereses personales primen,
y que se transforme ciertamente en un organismo en donde la legislación, en donde la fiscalización primen por sobre todas las cosas y no haya el palanqueo, el dame esto y yo te doy esto. Eso pretendemos hacer con Carla y por eso se formó esta alianza Igualdad Participa, Mario. Queremos poner nuestro modesto contingente en beneficio de la SUAY y de la Asamblea Nacional, por cierto, llevando nuestro ejemplo primero, por sobre todas las cosas. Muchas gracias, estimado Marcelo. A continuación, ¿quién es Carla Beltrán y qué experiencia tiene en la vida pública y por qué se ha candidatizado para la Asamblea Nacional por la provincia de la SUAY? Hola Mario, gracias por la invitación, gracias a todos quienes nos escuchan y están siguiendo esta transmisión. Carla Beltrán es, para empezar, mamá de Ivana, que es mi motor e inspiración para estar aquí el día de hoy frenteando un proceso difícil, sobre todo para las mujeres y para quienes también somos nuevos en la política. Carla Beltrán también es una emprendedora, una mujer que entiende lo complicado que es sacar a fin de mes para la renta, para las utilidades, para el IES, cuando la economía no está bien. Carla Beltrán es una mujer guerrera, crossfitera, que intenta cumplir todos los retos que la vida le pone, pero sobre todo es una mujer comprometida con la provincia. Yo tengo varias veces reclamos de mi familia en la que me dicen: ¿por qué estás en la política? A la final todos sabemos que la política está absolutamente desgastada, pero yo siempre respondo lo siguiente: como ciudadanos tenemos dos opciones, o hacemos algo o no nos quejemos. Entonces, por eso tengo el honor de que la lista la presida Marcelo Cabrera con toda la experiencia. He trabajado también en el sector público, conozco de cerca las problemáticas no solo de Cuenca, sino de toda la provincia, y creo que cuando inicié este proceso en el sector público pude entender de manera cercana las diferencias que tiene la ciudad de la provincia, las desigualdades, el saber que los cuencanos a la final del día vivimos en una burbuja linda. Quizás nos faltarán muchas cosas, pero mucho más cómoda de la que la vive la ruralidad. La ruralidad todavía pelea por tener sistemas de riego, todavía pelea por tener una digna vida, no comer lodo en invierno y comer polvo en verano con las vías. Saber que la calidez con la que nos recibe la gente es algo muy grato, porque es un cariño sincero, transparente, y a eso uno le engancha a seguir trabajando en esto. Y eso es lo que me ha llevado, el saber que quiero un país, que quiero una ciudad, que quiero una provincia digna para que mi hija viva como quiero, para que todos los niños del país y de nuestra provincia la puedan vivir. Perfecto, Carlita. Y según lo que usted nos dice en este tema de la Asamblea, ¿cómo arreglar un país tan dividido, con tantos candidatos ofreciendo mucho sin caer en este juego que todos los días escuchamos de los arreglos o repartos en la Asamblea? ¿Y cómo lo haría usted desde su curul en el caso de ganar? Bueno, yo en este camino de la campaña que hemos tenido, precisamente eso ha sido lo que más he conversado con la gente. Tanto Marcelo Cabrera como yo vamos limpios, independientes, sin ataduras, no tenemos candidato a presidente, precisamente porque hemos visto esta falta de colaboración con los ciudadanos. Tener 16 candidatos el día de hoy nos muestra que para muchos se convirtió en un juego llegar a la presidencia de la República. No hemos tenido el compromiso de aquellos candidatos a presidentes que sepan ceder los espacios y que sepamos todos mirar el mismo norte. Por eso que Marcelo Cabrera y Carla Beltrán son dos candidatos que van con la piel, no con la camiseta, con la piel de la SUAY, no con un jefe de presidente de la República. Vamos con 820,000 jefes que son los ciudadanos de la provincia de la SUAY. Nosotros no tenemos por qué llegar a la Asamblea a levantar la mano, porque somos independientes. Más bien nuestro objetivo es tratar de armar un bloque de la región de Azuay, Cañar, Morona, Santiago, que son zonas desatendidas, que nos han tratado como el patio trasero del Ecuador. No nos han olvidado. Esa es la intención nuestra, llegar a hacer ese bloque que pueda decirles a los ciudadanos: aquí están verdaderos representantes de la Azuay que van a pelear por cada uno de los azuayos y no por una línea presidencial. Perfecto, estimada Carla. Marcelo, la Asamblea está desprestigiada. ¿Cómo podemos recuperar la confianza del ciudadano en la Asamblea?
Mire, Mario, yo creo que es importante comenzar desde el ejemplo que uno pueda poner. ¿Qué significa eso? Que cumplamos nuestras obligaciones a cabalidad, que cumplamos nuestra función de legislar y fiscalizar, que cumplamos lo que estamos nosotros pretendiendo hacerlo para el Azuay, es decir, gestionar y hacer un seguimiento de las obras que dentro del presupuesto general del Estado están para el Azuay. Caso contrario, llamar a los ministros o representantes del gobierno de turno. Pero en definitiva, Mario, no reparto de ninguna naturaleza. Nosotros queremos simplemente llegar al Azuay, no con pues oferta de cargos, oferta de ningún tipo, sino más bien cosas tangibles que signifiquen el progreso de la provincia. Eso es lo fundamental, Mario. Y yo quiero decirles que nosotros legislaremos y fiscalizaremos desde el territorio, porque no se trata de ir a la asamblea y regresar a los 4 años para pedir nuevamente el voto. Se trata que semanalmente o permanentemente estemos reunidos con jóvenes, con gremios productivos, con las universidades, con los GATS parroquiales, cantonales, del provincial, con las cámaras de la producción. Esa es la provincia lo hace la gente y por eso estamos para defender la salud, la vida de la gente, su desarrollo económico, su empleo, su bienestar. Usted tocó un tema, estimado Marcelo, que es muy importante para los candidatos asambleístas, el tema de la fiscalización. La fiscalización en la asamblea ha sido usada como una herramienta de persecución política. ¿Cómo cambiarla? Ya que la perspectiva de la gente es que la fiscalización siempre ha beneficiado al poder político de turno. Mire, Mario, nosotros no vamos a ir con Carla Beltrán y Marcelo Cabrera, no vamos a ir, y los candidatos de las listas 82, 62 a la asamblea para ponernos o para hacer posición en contra del gobierno de turno. Todo lo que sea bueno para el país tenga la absoluta seguridad que nosotros estaremos respaldando. No tenemos por qué hacerlo. Y desde luego estaremos defendiendo a ultranza los derechos de la Azuay. Pero en definitiva, Mario, esto significa que nuestra tarea de fiscalización se dirigirá a todos los ámbitos. No tendremos miedo absoluto de convocarle a cualquier ministro, a cualquier funcionario, para que nos explique si en caso hay deficiencia en la atención a la provincia o a cualquier cantón, pues qué es lo que está pasando. En ese contexto simplemente seremos los portadores de un sentimiento, como decía Carla hace un momento, de nuestra gente de la Azuay, de que lamentablemente la Azuay ha sido una provincia olvidada. Mire cómo está nuestra vialidad principal, cómo está nuestra conectividad, etcétera, etcétera, Mario. Esa será la función y en ese contexto no tomaremos la fiscalización como una herramienta de persecución política. Nadie, no tenemos por qué perseguirlo, pero sí defenderemos lo nuestro. Perfecto, estimado Marcelo. Carla, ¿cómo fiscalizar dentro de la provincia desde la asamblea? Hablemos de los municipios y prefecturas desde la asamblea. Esta pregunta va para usted por la trayectoria que usted tiene, ya que usted conoce de cerca las necesidades no solo del cantón, sino también de la provincia de la Azuay. Muchas veces vemos que los asambleístas realizan leyes desde el escritorio, sin a veces conocer las necesidades reales de la gente, solo en campaña los visitan. Entonces, ¿cómo realizarían esta fiscalización desde territorio? Bueno, efectivamente lo que queremos ser, y sobre todo para los jóvenes, cercanos, porque proyectos como los de ustedes ayudan a desarrollar a una provincia, son el granito de arena que hace la diferencia. Proyectos como muchos más jóvenes tienen, emprendedores, es lo que vamos a tratar de empujar, ¿no? Ustedes saben que los municipios, y sobre todo en las zonas rurales, generan empleo cuando llevan obras.
se puede tener empleo y así los jóvenes dejarán de tener que buscar otras opciones que lamentablemente se están dando ahora, delincuencia. Yo creo que nosotros sin duda siempre estaremos en el camino de saber lo correcto, lo firme, sea cual sea la autoridad, pero nuestro objetivo principal, Mario, es poderles apoyar a las autoridades de turno, porque en el caso, lo que Marcelo ha contado en otras entrevistas, es que iba a Quito, conseguía algo para Cuenca, se subía en el avión y cuando aterrizaba ya se había espumado eso. ¿Por qué? Porque los mismos ministros cuencanos o los mismos asambleístas cuencanos rompían esos acuerdos y les hacían mucho más difíciles funcionar, los municipios, los GATS, las prefecturas. Eso es lo que nosotros vamos a evitar. Nosotros estaremos de mano de las autoridades electas ahora, porque el bien que nosotros tengamos como provincia es el bien común. Entonces, si es que aquí los presupuestos participativos, por ejemplo, que se van a reducir, tenemos que pelear con todas las autoridades de la provincia para poder tener mejores resultados. Ayer tuvimos una reunión con la Cámara de Turismo que nos piden ayuda desesperada porque el turismo en la provincia está devastado. ¿Cómo no vamos a ponernos junto a ellos, a trabajar por ellos? Porque eso es un bien común. ¿Qué es lo que les pasa a los transportistas? ¿Qué es lo que les pasa a los jóvenes con el ingreso a la universidad? La reducción de escuelas de los institutos, de los colegios técnicos. Lo único que han hecho es cerrarnos del ángulo para que cada día haya más jóvenes sin estudiar. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros, por la propuesta que dice Azuay primero, porque eso es lo que vamos a hacer. Hemos tenido asambleístas que se han olvidado que son azuayos, que representan esta provincia y se han vuelto parte del centralismo. Perfecto, estimada Carlita. Hay una pregunta antes de pasar a la parte económica que queremos que tanto Marcelo como usted nos respondan. ¿A quién apoyan para presidente? Nosotros no estamos en contra de nadie, Mario. Nosotros estamos a favor de la igualdad, estamos a favor del desarrollo, estamos a favor de que termine la corrupción, porque como ciudadanos estamos cansados de escuchar que cada vez que haya una pandemia, un terremoto, salgan nuevos ricos. De eso nos hemos cansado a los ciudadanos. Nosotros estaremos a favor de quien mire a la Azuay con cariño y de quien vea a los azuayos y azuayas como prioridad. Por ahora independientes, porque ese es nuestro objetivo, Azuay primero. Perfecto. Estimado Marcelo, la Asamblea permitió un endeudamiento mayor al 40% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo solucionarlo? ¿Hay que reducir o crear impuestos? Mire, Mario, yo creo que los ecuatorianos tenemos suficientes impuestos y no creo que sea la solución. Hay que generar, hay que ser creativos, generar desarrollo, integrar a los jóvenes. Mario, mire, este momento tenemos a nivel nacional un 35% de jóvenes de 0 o hasta los 25 años que no tienen trabajo. Tenemos que ser creativos. ¿Y cómo tenemos que ser creativos? Aquí tenemos como nunca, frente a la situación del país, que integrarnos, el sector productivo, la academia y el gobierno. Ese triángulo tiene que comenzar a funcionar. Es decir, aquí el sector productivo tiene que confiar en el gobierno, hablándose de gobierno, gobierno central, GATS cantonales, GATS parroquiales y el GATS provincial. Y desde luego, un motor fundamental, Mario, de este desarrollo tiene que ser la academia. Por eso, nuestro apoyo va dirigido directo a la academia, a las universidades. Estaremos con las universidades dialogando permanentemente y buscando soluciones. Desde luego, también las universidades tienen que cambiar en algún aspecto de acercarse más a las instituciones y brindar su apoyo. Ese es el triángulo que defenderemos y desde luego, dentro de ese marco son urgentes reformas al COTAD para que el emprendimiento económico no sea solo o el desarrollo económico no sea solo de los GATS provinciales, sea también de los GATS cantonales y los GATS
parroquiales. Eso significa, Mario, este momento muchas familias, por ejemplo, se han dedicado a la agroecología. Pero, ¿qué pasa? Tienen los productos, pero no tienen quien les ayude en su comercialización y se ven presas de los intermediarios que se llevan toda la utilidad. Que pueden asociarse varios productores y uno de los municipios encargarse, si hay la reforma al COTAD, de trasladar estos productos a ciudades más grandes, evitando al intermediario. Igual, Mario, a través del Código Ingenio que aprobara la Asamblea Nacional, tenemos jóvenes y señoritas brillantes en todos los sectores del país, y yo lo digo sin embajes porque he sido profesor universitario. Es decir, a esos jóvenes tenemos que darles la oportunidad para que, pues, a través de esta nueva competencia de los GATS municipales puedan ofrecer sus servicios en el ámbito de tecnología, ¿por qué no? Y de innovación, ¿por qué no? Tenemos jóvenes brillantes. Ahí crearemos una enorme cantidad de fuentes de trabajo y empleo. Perfecto, estimado Marcelo. Hace tiempos con los compañeros de la corporación nos dábamos cuenta que la dinamización de la economía para fomentar el turismo, emprendimiento, era muy transversal. Si es que el gobierno genera vías, las vías sirven para que saquen sus productos la gente del campo. Con sus productos llegan a los mercados, se venden y así generan este sustento y esta cadena muy importante para el consumo de las ciudades. Estamos muy conscientes que si es que el campo no produce, la ciudad no se alimenta. Sin embargo, este nuevo régimen de microempresas que coloca este 2% adicional a los ingresos en el tema del impuesto a la renta, que está perjudicando a los microempresarios y a los emprendedores. ¿Qué harían ustedes? ¿Están a favor o en contra de estas políticas del 2%? Mario, esto es una barbaridad. El gobierno de Moreno habla y habla y habla de crear empleo y trabajo. Y lo primero que hace es justamente castigar a los microempresarios. En el Azuay tenemos, Mario, y usted debe saberlo, cerca de, me parece que de 45.800 microempresarios que han sido catastrados, algunos que ni siquiera lo saben que han sido catastrados, pero ya están catastrados y están sujetos a este 2%. Moreno ha anunciado que va a regir desde el mes de noviembre, me parece el día de ayer. Mire, no se trata de alargar la agonía. Lo que sucede es de que la mayoría de las microempresas en el año 2020 han perdido dinero en lugar de ganar. Imagínense lo que es el 2% a las ventas brutas, es decir, a lo que usted vende, gane o pierda. En definitiva, este asunto, si nosotros, Carla Beltrán y Marcelo Cabrera, llegamos a la Asamblea Nacional, el día 1 llamaremos a los microempresarios, llamaremos a los emprendedores para pedir el día 1 la derogatoria de esta medida. No puede seguirse dando. Ventajosamente este gobierno ya se va y aspiremos a que vengan mejores días para el país. Perfecto, estimado Marcelo. Y Carla, para que un emprendedor pueda generar más ingresos y crecer, estamos conscientes que muchas veces necesitan estos créditos y financiamientos, pero lastimosamente conseguir un crédito es muy costoso. ¿Cómo mejorar el sector crediticio, las tasas de interés, permitir el ingreso de la banca extranjera sin poner en riesgo la dolarización? Mario, realmente incluso el haberse calificado como microempresarios ante el sistema financiero es mucho más costoso el interés. O sea, se vuelve mucho más caro el interés que uno puede percibir como microempresario. Poder crear estas fuentes de empleo y ayudar al empresario es dejar, perdóneme que le diga con esta expresión, dejar de molestar a quien quiere invertir en nuestro país. Nosotros necesitamos que el Ecuador ingrese más dinero.
¿Y cómo lo vamos a hacer si tenemos unas leyes que de un día al otro cambian? Tenemos un presidente que sale a decir que ya no voy a cobrar en marzo, pero cobro en noviembre. ¿Quién va a querer venir a invertir en nuestro país? ¿Qué propio ecuatoriano se arriesga este momento a invertir? Muy pocos. Y para sostener la dolarización necesitamos tener un sistema económico mucho más solvente, porque caso contrario no lo lograremos. Pero para eso necesitamos reglas claras, necesitamos que ese incentivo a quien quiere emprender en el país sea bueno. Que no le pongan traba tras traba, porque de igual manera ayer nos reuníamos con el grupo de hoteleros y nos dice, nuestro problema es la informalidad. Nosotros como hoteleros tenemos todo en regla, pagamos todos los impuestos, que además son muchísimos, y sin embargo la informalidad nos está matando, y la informalidad está matando varios sectores de la economía del país, porque son los mismos que no tributan, que no pagan IES, que no pagan nada. Entonces nosotros tenemos que hacer no más reglas, tenemos que ayudar a ser mucho más sostenible que el empresario pueda seguir. No crear más impuestos, jamás, porque con la creación de más impuestos lo único que incrementa es la evasión. Si es que mañana sube el IVA al 15%, no crea el gobierno que va a recibir más, va a recibir menos, porque va a haber mucha más evasión. Eso es lo que tenemos que apuntar a un modelo que permita sostenerse al sistema económico. El sistema financiero tiene que bajar sus tasas de interés, son tasas que nos ahogan, son tasas, incluso las tasas de vivienda, que supuestamente son las más económicas. Mario, usted termina haciendo un crédito, le pongo un ejemplo de $200,000 a 10 años, termina pagando $400,000. Eso es lo que tenemos que hacer, que las tasas de intereses bajen. 10 años o más la banca ha sido beneficiada, es momento en que la banca ponga el hombro. Usted, estimada Carla, toca un tema muy importante para la gente que nos sigue, que es el tema del IES. Se menciona que la seguridad social en el país en menos de una década no alcanzará para el pago de la jubilación. ¿Cómo defender al IES desde su curul? Mire, yo creo que para todas esas personas jubiladas que están a la espera de los montos que les corresponden, mi total solidaridad, porque muchas de ellas han muerto en esta espera. Y yo creo que como ciudadanos que ya han servido a nuestro Ecuador, tienen el derecho de poder tener una jubilación digna, de tener sus últimos días, su descanso, pero con tranquilidad. Y eso no ha pasado en nuestro país. Si no ve a los profesores, les incrementan cada día más y más papeleo y tiene que llegar a Quito y volver de Quito y les siguen viendo la cara a los profesores y no reciben sus jubilaciones. Eso vamos a defender porque algún día, Mario, todos vamos por el mismo camino, todos vamos a llegar a envejecer. Y creo que necesitaríamos que nos traten con el mismo respeto. El gobierno, dentro del presupuesto general, tenemos que estar pendientes de que esos recursos vayan efectivamente para los jubilados, porque si bien nosotros como asambleístas no hacemos obras, no podemos, estamos limitados a poder legislar y fiscalizar, pero sí aprobamos el presupuesto general del Estado y ahí tienen que estar los fondos para además devolverle la vida propia al IES, porque el IES en este momento ha sido enajenado, Mario, y también la vida del IES corre peligro, o sea, este dinero que no es del gobierno, como alguna vez se dijo, eso es de los ciudadanos, eso es de todos de quienes aportamos. Muchas gracias, estimada Carla. Marcelo, usted que ha estado en un GAT, que ha sido prefecto, que ha sido alcalde y que conoce las necesidades de la ciudadanía del cantón y de la provincia, ¿cómo y qué norma va a impulsar para ayudar a los GATs y la descentralización desde el primer día que usted asuma un curul en la asamblea? Mire, Mario y jóvenes que nos escuchan, ¿qué instituciones fomentan el empleo y trabajo de manera cercana a los nuevos profesionales, a los jóvenes en la provincia? Son los GATs parroquiales, cantonales y el provincial. Definitivamente hay que fortalecer a los GATs. Tenemos que fortalecer como asambleístas, si es que tenemos la voluntad popular, definitivamente tenemos primero que mirar que las asignaciones lleguen a tiempo, que en lo posible, pues, la devolución del IVA sea automática, Mario. Yo he pasado en la alcaldía que el IVA era un letargo, una barbaridad de esperar, que nos devuelvan nuestra plata, que nos devuelvan a Cuenca nuestra plata. Entonces, tenemos que
presentar la reforma correspondiente en la ley al SRI para que esa devolución sea automática a los municipios. Por otro lado, le decía, es importante fortalecer a los GATS, darle operatividad a la descentralización administrativa con recursos, no nuevas competencias si no me dan los recursos. En ese contexto ya basta la provincia, querido Mario y jóvenes que me están mirando, de que funcionarios de tercera o cuarta clase nos den tomando decisiones que nos competen a los azuayos. Eso estamos en contra, definitivamente, y ahí lucharemos con mucha fuerza para que se cambie la historia en la provincia. Eso es lo que no vamos a permitir y vamos a tratar de que competencias lleguen a los GATS. Por ejemplo, en el área de transporte, mire usted, Cuenca acaba de perder la competencia de otorgar permisos al transporte mixto, que es una barbaridad. Los GATS municipales deben otorgar los permisos, autorizaciones, no solamente al transporte mixto, transporte turístico, de carga pesada, etcétera, etcétera. Los municipios deben entregar licencias y placas de los vehículos. Cuando usted tiene una infracción de tránsito, imagínese, Mario, tiene que apelar a Quito, cuando usted debería apelar en Cuenca. Es decir, todas estas barbaridades tienen que cambiar. Pero yendo al tema central, fortalecimiento de los GATS. Son los gobiernos de cercanía. Usted puede ir a golpear la puerta del presidente del GAT parroquial o del alcalde. Son gobiernos de cercanía y esos gobiernos tienen que ser fortalecidos. Muy clara su respuesta, estimado Marcelo. Carla. A continuación vamos a realizar una pequeña pausa, no sin antes agradecer a todos nuestros auspiciantes y principalmente a la productora N5 Estudios que nos ha colaborado con los equipos y su soporte técnico para poder realizar este proyecto. Muchas gracias. Conversatorios Ciudadanos. Agradecemos por el apoyo a Nova Travel. Innovar es viajar. BIS, Inteligencia Empresarial. EBP, Eficiencia Energética. Cuenca Legal, Servicios Jurídicos. Baby Spa, Cuenca. Distrito, Taller de Tapas. Temus, dulzuras para compartir. Togra, Consultores Asociados, Asesores Tributarios. A continuación, vamos a realizar algunas preguntas en el ámbito social, de seguridad e institucional, que son de bastante interés y que nuestros seguidores nos han pedido que las realicemos a la Alianza Igualdad Participa. Estimado Marcelo, los servicios de atención pública en el país han ido empeorando. Desde la Asamblea, ¿cómo legislarán a favor de mejorar los servicios? Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca y en el cantón hay muchos conflictos con el tema de los bomberos y el tema del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. ¿Cómo van a apoyar este tema? Mario, el COESCOP ha sido justamente uno de los, lamentablemente la estructura del COESCOP ha permitido que organismos como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca caiga en el conflicto que tiene este momento. No se les quiere reconocer que este cuerpo de bomberos tiene una gran mayoría de voluntarios. En ese contexto, nosotros presentaremos las reformas necesarias, Mario y jóvenes, con la finalidad de que se les reconozca en su estatus, en su calidad, a los bomberos voluntarios. No tienen por qué exigirnos que el cuerpo de bomberos voluntarios que por años ha servido a Cuenca cambie de su forma de ser. Perfecto, estimado Marcelo.
Carla, ¿qué impulsarán para mejorar la educación? Hablamos de un libre acceso a la universidad pública, su postura respecto a este tema. Esta pregunta se realiza debido a que hay muchos compañeros de la corporación y seguidores de las páginas CJ y Ecuador que han estudiado o están estudiando en universidades públicas. Y desde mi punto de vista, yo también fui parte de una universidad pública y se han visto muchos conflictos en este tema. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a este tema de la educación? Mire, yo voy a insistir en el tema de las desigualdades que existen entre la ciudad y la ruralidad. Quizás los jóvenes que hemos tenido la suerte y la fortuna de estudiar en colegios cuencanos tenemos una mejor formación que los jóvenes que han sido formados en colegios de la ruralidad. Por eso nosotros lo que queremos implementar es un proceso de propedéutico, para que si, por ejemplo, usted quiere ser médico, entonces entre en un propedéutico que le den todas las carreras de la rama de medicina, porque la intención no es únicamente lograr ingresar a la universidad, sino mantenerse y concluir las carreras, porque para el Estado también es pérdida que los jóvenes ingresen, lleguen a tercero o cuarto ciclo y salgan, porque pierden las carreras. Entonces nosotros necesitamos fortalecer que el estudiante ingrese a la universidad, pero que ingrese con todas las capacidades para poder culminar su carrera. Nosotros necesitamos sin duda alguna que la universidad vuelva a ser para los jóvenes un sueño, Mario, y no una pesadilla, porque los jóvenes de quinto, sexto curso ya empiezan con esa molestia, con esa ansiedad. E incluso en la provincia han habido casos de niños, de jóvenes que se han suicidado por esto. No podemos permitir que el joven nuevamente sufra por ello. Necesitamos que el Estado, Mario, dé más valor, dé mucha más fortaleza a la educación. Necesitamos aperturar nuevos lugares donde los jóvenes puedan estudiar, porque el hecho de que se acabe el examen no significa que todos vayan a poder estudiar, pero sí necesitamos capacitarlos para que ingresen a la universidad y cumplan sus funciones, además de aperturar los colegios técnicos, Mario. Eso ayudaba muchísimo a que desde acabar el colegio puedan salir ya a trabajar en algo. Abrir los institutos, Mario. Hace unos días estuvimos en Gualaceo, frente a Ecuagenera. Antes había un instituto que les formaba en contabilidad, les formaba en todo el tema agrícola. El gobierno de hace 10 años cerró todo esto. Con eso, ¿qué es lo que ha hecho? Aglomeración en las universidades. Necesitamos volver a estos institutos que le facilita la vida. Por ejemplo, a la gente que vive en Chordelé, Paute, Gualaceo, Sixic, pueden bajar sin problema a estudiar en Gualaceo. El problema es venir a Cuenca, mucho más lejano. Son personas de recursos limitados, que ahí tenemos que apuntalar a todos los estratos, pero sin duda alguna siempre intentando quitar esa brecha de diferencia que existe entre la ruralidad y la ciudad. Muchas gracias, estimada Carla. Marcelo, hace algunos días el país vivió un hecho muy lamentable debido a la inseguridad en el país. Un reconocido presentador de televisión falleció a causa de un sicariato. ¿Cómo prevenir la ola de inseguridad en el país? ¿Acaso es necesario incrementar las penas en el COIP? Mire, Mario, así es. Yo creo que todos nos sorprendimos y seguimos sorprendidos, porque no es solamente ese asesinato. Jóvenes, ustedes están viendo diariamente no solamente asesinatos, asaltos, hurtos, incluso asaltos en domicilios. Yo creo que en ese contexto tiene que haber una suma de esfuerzos definitivamente entre lo que es la fuerza pública, la policía, el ejército. De ser necesario alguna reforma a la ley, lo haremos, pero tenemos que trabajar juntos en el combate a la delincuencia. Yo decía, debe haber, por ejemplo, un Consejo de Seguridad provincial que maneje independientemente las políticas aquí en el Azuay y coordine en todos los cantones las políticas para cada uno de ellos. En definitiva, tenemos que diseñar nuestras propias políticas y en ese contexto sumar todos hacia ese esfuerzo. Yo
y nosotros, en el caso de llegar a la Asamblea, vigilaremos que los recursos suficientes, necesarios, estén en la policía, estén en la justicia, estén en los diferentes estamentos, desde luego el ejército y todas las instituciones, pero también, Mario, fiscalizaremos, porque hay temas que aparentemente, entre comillas, se demoran mucho tiempo en resolver o pasa mucho tiempo antes de conocer alguna investigación. Ojo, esos temas hay que averiguar por qué. Y en ese contexto, pues, habrá que fiscalizar también a la justicia. No todos los fiscales, los jueces, son o son de extraordinaria calidad como la mayoría lo son, ciertamente, pero también hay de los otros, de tal manera que esa será nuestra actitud. Y desde luego, reitero, aquí tenemos que sumar esfuerzos. Reitero, si hay que llamarle al ministro de Gobierno, lo llamaremos. Y fundamentalmente aquí dos temas, ya me referiré exclusivamente a la SUAY. Distribución equitativa de los recursos para el ASUAY. Hay ocasiones, jóvenes, que el alcalde de Guayaquil pide 500 policías, al día siguiente están los 500 policías. Se pide para Cuenca algo similar, pues queda en el aire la petición. De tal manera que está bien que se lo distribuya equitativamente a todas las regiones del país del presupuesto que tenga el Ministerio de Gobierno. Y un tema importantísimo que quiero presentaremos las reformas necesarias al COIP para conseguir que esa cárcel que tenemos en Turi, que nunca fue planificada como cárcel de máxima seguridad, deje de ser una cárcel de máxima seguridad y se lo traslade a otro lado del país, a lo mejor a algún lugar central en donde exista distancias más o menos iguales a todas las ciudades más importantes del Ecuador. Muchas gracias, estimado Marcelo. Y como un complemento a su respuesta, ¿cómo ustedes, si es que llegan a ocupar un curul, realizarían leyes para prevenir la violencia de género y los femicidios? Mire, en el ASUAY es uno de los temas que nos avergüenza ciertamente. Me parece que las denuncias en el año 2020 creo que suman sobre las 1.300 o 1.400, Mario. Me parece que debería ser muchísimo más. Lo que pasa es que las damas no se hacen presente o no hacen presente la denuncia en muchísimos casos. La violencia intrafamiliar es uno de los temas realmente que a la SUAY principalmente debe preocuparle. Aquí, de los reportes que tengo yo, casi 8 de cada 10 mujeres han sido violentadas de alguna manera, y eso ciertamente tiene que prevenirse desde la escuela, desde el colegio. Tiene que haber reformas a la ley de educación, a la ley orgánica de educación intercultural, para incluir materias a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, con este tema. Y desde luego aquí, Mario, si hay que endurecer las penas, tienen que endurecerse las penas. Si la fiscalía, los jueces necesitan mayor presupuesto, lucharemos por eso, pero también exigiremos que haya agilidad en el tratamiento de las denuncias, que no queden guardadas años de años. Y desde luego, en este contexto, pues definitivamente lucharemos, si es necesario, con el endurecimiento de penas, porque esto realmente es algo que, reitero, nos da vergüenza. Muchas gracias, estimado Marcelo. Carla, desde la Alianza Igualdad Participa, ¿apoyan una propuesta de despenalizar el aborto y en qué casos? Bueno, nosotros somos respetuosos de lo que la Constitución ya dice, en casos de violación, en casos de mala formación, en casos de riesgo de la vida de la madre o ya sea del feto. Somos respetuosos en ello.
Personalmente, Mario, yo soy madre. Yo he sentido las pataditas del estómago en el vientre de mi hija y me cuesta mucho hablar de una legalización del aborto cuando yo sé que ella es el motor e inspiración de mi vida. Yo defenderé y respetaré siempre la decisión que tomen la mayoría. Los azuayos y las azuayas, es respetable, mi voz no es la última. Yo soy la persona que llevará el sentir de los azuayos y las azuayas, y para eso tendremos que estar en mesas técnicas, tendremos que hablar con profesionales, tendremos que hablar con los sectores involucrados, pero sin lugar a duda, sin perder nunca de vista que respetamos la vida. Muchas gracias, estimada Carla. Marcelo, ¿permitirían la legalización de la marihuana? Mario, existe una tabla de consumo que creo viene de muchos años atrás. Esta tabla de consumo podría ser actualizada, pero previo a un informe técnico del Ministerio de Salud. Aquí no es un tema tan simple de permitir la legalización de la marihuana. Yo creo que es un tema que debería igualmente discutirse, es un tema que debería ser debatido de manera abierta. Yo personalmente no creería que una legalización, que una sea prudente en ese momento. A lo mejor una actualización de la tabla de consumos, pero reitero, esa tabla de consumos debería ser previo a un informe técnico del Ministerio de Salud. Este es un problema de salud pública que tiene que ser combatido. Muchas gracias, estimado Marcelo. Estimada Carla, ¿apoyarían una propuesta que permita portar armas? Mire, la Constitución no la prohíbe. Para empezar, usted puede acercarse, dar un examen psicológico y le aprueban o no le aprueban el uso de las armas. Pero yo creo que sin duda alguna la solución es buscar la raíz del problema. ¿Y la raíz cuál es? La falta de empleo. La delincuencia se da, ¿por qué? Porque muchos de los jóvenes, padres de familia que en este momento se ven sin empleo, desesperados por llevar el pan a su casa, tienen que incurrir a la delincuencia. Entonces, llevar una arma no es la solución. La solución es que el país pueda hacer leyes más claras para que haya inversión y para que las mismas puedan generar fuentes de empleo. Muchas gracias, estimada Carla. Esta pregunta va para Marcelo y también para Carla, por la experiencia que tienen en la parte pública. ¿Creen ustedes que en la minería a gran escala y cómo la regularán para que no afecte a fuentes de agua? ¿Cuál es su posición para la consulta? Mario, deben primero respetarse las competencias de los GATS municipales. Y yo he sufrido en carne propia casos de concesiones de exministros cuencanos, y lo digo sin ningún ambaje, sin ningún problema, que han concesionado áreas inclusive protegidas por etapa sin conocimiento del municipio y sin haber consultado a la gente. En ese contexto, yo quiero decirle, Mario, que definitivamente en lo que compete a Cuenca, no es ya el Consejo Cantonal en 2 oportunidades se ha pronunciado. Una dentro de mi administración en enero del 2017, un pronunciamiento en el sentido de que en Cuenca no exista minería metálica. Recuerde usted las peleas que hemos venido siguiendo. Presentamos un amicus curiae el 2018 para ayudar a varias acciones de protección que varios colectivos interpusieron en la costa y que ganamos. Y también se firmó el convenio con la CENAGUA para delimitar las áreas de aporte de cada uno de los ríos. En Cuenca, Mario, y aquí quiero ser directo, no es prudente la minería metálica, al menos esa es mi posición en Cuenca. En lo que compete definitivamente nuestras fabriquitas de agua
nacen de los humedales que vienen de la parte alta de la cordillera. Y desde luego, con la explotación minera se van a ver afectados, les guste o no les guste a los mineros. En ese contexto en Cuenca definitivamente no funciona este tema y ese sería mi criterio. Es posible que en otros lugares de la provincia pueda darse la minería, pero esta minería, si se la da, debe ser, y aquí quiero también ser claro, con el consentimiento de los organismos pertinentes, GAT parroquial, GAT cantonal y fundamentalmente de la gente. Y otro aspecto que ni siquiera sabemos, ¿a dónde van las regalías de eso? De esa explotación minera, no sabemos, nunca nos han dicho, va esto a producir tantos, no sé, la unidad, pero lo fundamental, esto va a producir tantos recursos y de estos recursos tanto queda en la provincia o en el cantón. Nunca han hablado de ese tema, es decir, todo ha sido bajo la mesa y si llegamos a la asamblea estas cosas tienen que aclararse. Si se da la minería en otros lugares fuera de Cuenca, tiene que ser absolutamente sustentable y sin causar daño a la naturaleza. Muchas gracias, estimado Marcelo. Carla, con respecto a la misma pregunta. Ya, creo que principalmente aquí nuevamente nos volvemos a enfocar en el tema del centralismo. Como ya lo mencionó Marcelo, los permisos no se los dan en el Azuay, no los damos los cuencanos, ni siquiera estamos enterados. Los da un ministro desde Quito, sin a veces ni siquiera conocer territorio. Quienes conocemos Quimsacocha sabemos que ahí hay vida. Quienes hemos ido a los humedales sabemos el significado de lo que representa para nosotros el Cajas. Como cuencanos no vamos a permitir eso y siempre estaremos en pie de lucha porque esta consulta sin duda alguna no será ni la primera ni la última, sino tendremos que seguir luchando por la protección de las fuentes hídricas. Personalmente lo he hecho, lo seguiré haciendo porque ahí también está nuestra vida. Sin embargo, de lo que habla Marcelo de las regalías, de igual manera, no han llegado siquiera. Si ustedes pueden observar, Camilo Ponce Enríquez, que es un lugar netamente minero, ni siquiera ha recibido las regalías de la minería. Entonces, ¿a dónde está yendo eso? Las regalías, los proyectos se han encaminado y se han llevado nuevamente al centralismo y los azuayos nuevamente dejados de lado en siquiera percibir lo que por ley nos corresponde. Muchas gracias, estimada Carla. Para cerrar, hay una pregunta que nos hicieron muchos de nuestros seguidores. Estimado Marcelo, ¿usted a qué candidato presidencial considera un candidato buchipluma? Mario, primero para comenzar, yo creo que en el país sí nos causó un asombro, 16 candidatos. Si le pregunto a usted, Mario, seguramente como yo, no nos vamos a acordar los 16 nombres, peor los 16 planes de gobierno. Entonces, este tema tiene que cambiar. Yo creo que muchos de los candidatos son definitivamente candidatos buchiplumas. Y lo digo sin embaje, aquí se habla de repartir dinero, y repartir dinero ajeno además, porque se habla de entregar bonos, se habla de subir los sueldos, se habla de temas económicos con mucha facilidad. Y yo no quiero criticar a ningún candidato, nosotros estamos dentro del marco fundamental de defender los intereses de la provincia de la Azuay. Cada candidato es responsable de sus ofertas. Y nosotros, para el candidato que gane, nosotros como asambleístas y el Azuay nos dan la confianza, lo que haremos es fiscalizar el cumplimiento de sus ofertas de campaña, porque no pueden jugar con el país con ofertas que no se van a cumplir. Perfecto. Un breve mensaje de cada uno para cerrar del por qué los cuencanos y los azuayos deben darle el voto a la Alianza Igualdad Participa. Mario, yo creo que nosotros representamos una tendencia, una posición clara. Somos gente, los de la lista 82, 62, somos gente que conocemos la provincia, somos gente que conocemos la ciudad. Queremos llevar
a la asamblea desde el territorio nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras empresas exitosas, nuestra labor o la labor exitosa de los cuencanos y de los azuayos. Mire usted las empresas cuencanas, mire muchas cosas que se hacen en la provincia. Eso queremos llevar a la Asamblea Nacional, ese valor de las cosas que hacen los azuayos y cuencanos. Y desde luego, cualquier actuación nuestra será con la participación ciudadana, con la participación de los azuayos, de los cuencanos, de ustedes, queridos jóvenes. Ese será nuestro planteamiento central y eso llevaremos a la asamblea. Por eso les decimos, queremos cambiar la práctica de que a los 4 años aparezcamos a pedir el voto nuevamente. No, señores, aquí estaremos donde las papas queman en el momento que sea necesario. Por eso les pedimos el voto y les pedimos que nos apoyen a esta alianza 82-62 que está al lado derecho de la sábana. Les pedimos nada más porque queremos trabajar con pasión por la provincia, por nuestros 15 cantones, por las 61 parroquias. Carlita. Bueno, gracias por el espacio, un saludo a todos, ojalá nos hayan visto hasta el final. Con alegría hemos llevado esta campaña porque tenemos un firme deseo de servir y no de servirnos como muchos candidatos buchiplumas que se han inscrito para la presidencia. A todos los jóvenes que nos ven, creo que el involucrarnos en estos procesos nos hace libres y nos da la capacidad de poder opinar. Y en estos espacios les felicito a ustedes por formularlos y por estar tras de ello. Dejemos de quejarnos y pongámosle el hombro. Veamos todos al mismo norte y quizás voy a poner un ejemplo así que nos une a los ecuatorianos como para gritar el gol cuando juega la selección. Aquí habemos gente que somos del Deportivo Cuenca, otros serán del Barcelona, del Emelec, pero cuando juega la selección todos somos de Ecuador. Y ahora es el juego del Azuay. Y todos seamos azuayos, todos seamos cuencanos, sintámonos completamente orgullosos de saber que vivimos en la mejor ciudad del mundo, no del país, que Cuenca es hermosa, que el Azuay es lindo, y a eso apuntemos, a que tengamos autoridades que vengan acá a escuchar las necesidades de la gente, que vengan autoridades a hacerse responsable de lo que el día de hoy están ofreciendo. Y lo único que tenemos, tanto Marcelo como yo, son nuestros nombres. Y yo quiero seguir caminando como Marcelo lo ha hecho estos días en la calle, libre y con aplausos, porque ha hecho un gran trabajo para Cuenca. Y quizás para yo poder iniciar mi carrera política, como le reitero, lo único que tengo es mi nombre. Y quiero seguir caminando en el parque, quiero seguir saliendo en la bici, tranquila, sin que nadie me señale, sin que nadie me juzgue, y por eso está este compromiso para trabajar con el corazón. Y les invito a todos a que empujemos este barco lindo, no permitamos que se hunda, que es de Ecuador, y que empujemos nuestra provincia. Muchas gracias, estimada Carla, estimado Marcelo. Estos espacios para nuestros seguidores, para la provincia de La Azuay y para el cantón, no son más que una muestra para que conozcan las propuestas de todos los candidatos y simplemente para recordarles que el país y la ciudad y la provincia no necesita mejores políticos, sino también necesita mejores ciudadanos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una buena noche. Gracias. Conversatorios Ciudadanos. Agradecemos por el apoyo a Nova Travel. Innovar es viajar. BIS, Inteligencia Empresarial. EBP, Eficiencia Energética. Cuenca Legal, Servicios Jurídicos. Baby Spa, Cuenca. Distrito, Taller de Tapas. Temus, dulzuras para compartir. Togra,
Consultores asociados, asesores tributarios.